Las finanzas en salud, dinero y amor. Por 88.9 Noticias. Seguimos en Salud, Dinero y Amor. Gracias por acompañarnos. Y el día de hoy nos da muchísimo gusto saludar a la doctora Cristina Rosas. Ella es internacionalista, una de las grandes estudiosas en materia de comercio exterior. Muy buenas noches, Cristina. Qué gusto saludarte. Igualmente, María Elena, Romina, Claudia, un placer como siempre estar con ustedes en su programa. Cristina, hay dos temas en materia automotriz. Por un lado, en México se está queriendo hacer un decreto para legalizar lo ilegable, lo que debería en realidad de castigarse. Y por otro lado, en Estados Unidos, pues la tendencia hacia los autos eléctricos es cada vez más fuerte y en México se echa o se hace un paso para atrás. ¿Qué pasa con este tema, Cristina? Bueno, el sector automotriz lo ha pasado mal. Hemos visto una crisis de semiconductores, de componentes que se requieren a nivel mundial para la elaboración de productos automotrices. Ahora, evidentemente hay una transición, una suerte de reconversión industrial en el sector, mayormente por parte de las automotrices europeas. Ahora Estados Unidos está entrando en este carril también. En Asia, Japón, Corea del Sur están trabajando también en una reconversión industrial para evolucionar hacia los autos eléctricos. Y esto pues tiene que ver también con una serie de eventos internacionales que conocemos. Se está trabajando en reducir emisiones contaminantes, se quiere contar con autos que sean más ambientalmente amigables y reducir también la dependencia respecto a los hidrocarburos. En este sentido, Biden pues ha dispuesto y lo ha planteado ante el Congreso una normatividad que dé un empuje a los autos eléctricos, y claro, este es un sector donde México se encuentra sumamente rezagado, y la respuesta que ha dado México es como recibe, porque en lugar de estar trabajando más en lo que sería esta reconversión industrial que se está haciendo en varias partes, como lo indiqué, acá se está legislando para autorizar el ingreso o el flujo de autos que están en una situación de ilegalidad, los mal llamados autos chocolate. Entonces, a un sector que está tan golpeado le añades este elemento que obviamente puede generar muchos perjuicios a la producción automotriz en nuestro país. Aparte, y todavía no lo he tocado, del tema de las reglas de origen en el TEMEC. Ese es otro tema que también está en el tintero y que resulta sumamente complejo y desafiante para los países. Cris, buenas noches, te saluda Romina Román. Esta ley Build Back tendría de entrar en vigor ya próximamente, tendría un impacto brutal en la industria automotriz mexicana. ¿Esto será solo el inicio de lo que podría venir de las presiones por parte del presidente Biden para que México no apruebe la reforma eléctrica y tampoco apueste a las energías sucias, al uso de hidrocarburos? ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo se va a poner la situación en los próximos meses? Empezó esto con esta iniciativa, esta ley, pero también se retrasó la aprobación de la refinería, tejana, para la venta de la refinería Pemex. O sea, estamos viendo ya acciones concretas. ¿Esto se pondrá peor, Cris? Es posible, Romina, porque el gobierno mexicano va en el sentido contrario de a donde quiere llegar la administración Biden-Harris. La administración Biden obviamente tiene que presionar a México en este tema, porque se ve que los rumbos del gobierno de López Obrador favorecen una doctrina energética del pasado, ¿no? Es decir, combustibles fósiles, yo creo que lo tenemos que asumir. Es algo que hace mucho daño en el planeta, es un tema del pasado. Por supuesto, hay muchos intereses comerciales alrededor de las llamadas tecnologías limpias, o sea, eso no lo podemos soslayar. Pero la realidad es que el mundo se va a dirigir en esa dirección y nosotros tendríamos que estar dando ya los primeros pasos para hacer esta reconversión industrial. Como no los estamos dando y estamos caminando en el sentido contrario, entonces sí se podría interpretar que las disposiciones de Biden van encaminadas a presionar al gobierno mexicano para que reconsidere su apoyo a los combustibles fósiles. Cristina, muy buenas noches. Te saluda Claudia Villegas. ¿Podría México, desde tu perspectiva, invocar algunos preceptos del TEMEC, como lo hace Estados Unidos cuando le cambia las reglas del juego, va y demanda algún artículo del TEMEC, incluso ha ganado en algunos temas municipales? ¿Podría ser, Cristina? Mira, se puede
ser, pero ahorita el sector automotriz, estaba revisando las cifras de cómo se posiciona América del Norte en este sector respecto al resto del mundo. Ha perdido relevancia en el mercado mundial. Entonces sí estamos viendo un problema de competitividad. Tenemos que partir del hecho de que esta iniciativa de Biden no solo es para hacer entrar en razón a López Obrador. El verdadero meollo del asunto es la pérdida de competitividad del sector automotriz en América del Norte vis-a-vis Asia, vis-a-vis Europa, donde se tienen avances muy sustanciales en la reconversión automotriz, en crear automóviles eléctricos y que sean más ambientalmente amigables. Ese es el meollo del asunto ahora. Acá se pueden invocar, digamos, algunas suspensiones a nivel municipal, qué sé yo, pero tenemos encima el tema de las reglas de origen que tenemos que cumplir. Y bueno, las reglas de origen poco a poco han evolucionado en términos de aumentar el porcentaje de contenido nacional, o sea, estábamos en 66% de contenido nacional para julio de 2020. Esto es muy importante porque si un vehículo no cumple este 66% o no lo cumplía, obviamente tenía que pagar un arancel para ingresar a los mercados de América del Norte. Pero resulta que esta regla de origen se ha ido incrementando y entonces para 2023 la expectativa que se tiene es que la regla de origen sea del 75% de contenido nacional. Entonces, esto es claramente un escenario que va a perjudicar a empresas asiáticas, europeas, establecidas en México, y entonces, bueno, esto puede incluso propiciar una desinversión automotriz en nuestro país. Empresas europeas, asiáticas, que no puedan cumplir con el contenido nacional, mejor se trasladan a Estados Unidos para evadir, ¿no?, la carga fiscal. Entonces, es complejo, Claudia. Si nosotros estamos en la línea de tratar de protegernos de estas normas que está estableciendo la administración Biden, esto quizá podría redundar a la larga en que sigamos perdiendo competitividad, ¿no? Gracias, Cristina. ¿Cuál sería entonces la visión que tendría que tomar México para no quedarse pasado de frente a esta situación que nos está explicando? Mira, dos cosas que las hemos conversado en varias ocasiones y yo creo que es importante enfatizarlas porque creo que en el tema no estamos avanzando. Una de las cosas que hay que hacer, por supuesto, es reconsiderar el apoyo exclusivo a combustibles fósiles. Bueno, si el presidente quiere impulsar combustibles fósiles, de acuerdo, que lo haga, pero que no deje de lado a las tecnologías limpias, porque esto, aparte de que nos coloca en una situación como de país paria ante la comunidad internacional, dado que la comunidad internacional está yendo en dirección de reducir emisiones contaminantes y de una reconversión a tecnologías más limpias, de acuerdo, si el presidente no lo quiere hacer, bien, pero que no obstaculice, ¿sí?, que haya inversiones en el sector y que se le dé oportunidad a las otras energías que quedaron suspendidas, quedaron en el limbo y quedaron, digamos, excluidas y se afectaron derechos de propiedad porque ya se habían ganado licitaciones por parte de empresas extranjeras en la materia. Yo creo que eso hay que reconsiderarlo y efectivamente darle una puerta, abrir una puerta a la tecnología solar, eólica y demás. Hay muchos proyectos muy interesantes que se pueden llevar a cabo y hay empresas, ciertamente. Ese es el tema, María Elena. Montón de empresas que quieren cerrar negocios con México en estos temas. Entonces, creo que lo único que falta es una decisión presidencial. Eso por un lado. Y por otro lado, en el sector automotriz sí tenemos que empezar a hacer la reconversión industrial, ¿no? Querida Cristina, de nueva cuenta aquí Claudia Villegas. ¿Te acuerdas de lo que dijo Biden de que iba a tratar a México como un igual? ¿Crees que está cumpliendo su palabra con todo este cambio en materia ambiental? Mira, sí, porque ante la ley, ante el TEMEC somos iguales, ¿no? Y esto pues parte de una deficiencia negociadora de México. No somos iguales porque México es un país de menor desarrollo y por lo tanto debería tener plazos y periodos de gracia acordes o conforme a su nivel de desarrollo. Pero no, efectivamente nos están dando un trato de iguales con todos los impactos negativos que esto puede tener para nosotros. Pues muchísimas gracias, como siempre, interesantísimas reflexiones, un análisis profundo de la doctora María Cristina Rosas. Ella es académica, ella es investigadora, es autora de libros, es una de las
internacionalistas más reconocidas que hay actualmente en el país. Muchas gracias, Cris, por acompañarnos esta noche. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Quédese con nosotros aquí en Salud, Dinero y Amor. Vamos con más información. La salud en salud, dinero y amor. Por 88.9 Noticias. Y vamos a platicar con la doctora Beatriz Pérez Aragón. Ella es médico adscrito y jefa de servicio del Servicio de Retina y Vitro de las Clínicas Sala 1. Muy buenas noches, doctora, y muchísimas gracias por esta plática para Salud, Dinero y Amor. Hola, mucho gusto estar en el programa y bueno, pues un privilegio para mí que estemos en contacto con ustedes en esta entrevista. Gracias. Muchas gracias, doctora. Ella también es médico cirujano egresada de la UNAM y ha realizado estudios de posgrado en oftalmología en el Hospital Fundación Nuestra Señora de la Luz. Doctora, quisimos platicar con ustedes sobre el tema de la salud visual en tiempos de COVID. ¿Cómo se ha comportado la salud visual de los mexicanos? Sabemos que la diabetes es una situación médica que provoca también temas de salud visual, pero ¿cómo se ha comportado también el tema de los dispositivos móviles? Por favor, doctora. Gracias. Durante la pandemia, durante el primer año, básicamente la gente se descuidó un poco más, subió de peso, descontroles metabólicos, de glucosas elevadas, y eso provoca evidentemente un compromiso a nivel ocular, cuestiona alteraciones en la retina, aumento de la incidencia de casos de catarata y todos esos problemas que antes evidentemente los teníamos un poquito o probablemente subestimados, actualmente los tenemos ya un poquito más exacerbados o empiezan a tener como más presencia por el tema de la pandemia. Y evidentemente el uso de ahora los dispositivos electrónicos que ya estamos utilizando para todo en cuestión a procesos laborales, incluso familiares, sociales, etcétera, también pueden llegar a estar causando evidentemente un problema incluso desde lo más superficial, que es un ojo seco de leve a moderado, hasta una alteración en el proceso de acomodación, es decir, en el enfoque que tenemos de cerca y de lejos. Evidentemente esto puede llegar a tener un tema de salud en los pacientes. Gracias, doctora. Buenas noches. Les saluda Romina Román. ¿Y cuál sería la recomendación a aquellas personas que siguen utilizando mucho la computadora con interminables juntas a través de video? A los niños que hicieron de los aparatos electrónicos su distracción durante esta pandemia y que tomaron clases pues a través de Zoom, ¿qué les sugiere que hagan para evitar un deterioro en la vista? Hola, mucho gusto, Romina. Mira, la recomendación hoy en día es, uno, evitar en medida de lo posible tener periodos mayores de 2 horas constantes ante un dispositivo electrónico, tener unos periodos de descanso, mantener evidentemente una buena hidratación, un buen estado de salud evidentemente, y la otra también regular un poco más también el brillo y el contraste en estos dispositivos. Pero evidentemente la primera recomendación es evitar en medida de lo posible estar más de 2 horas pegaditos al dispositivo, mantener siempre una distancia, al menos unos 30, 40 centímetros y la posibilidad evidentemente de acudir a una consulta. Muchísimas gracias a la doctora Beatriz Pérez Aragón. Ella es médico adscrito y jefe de servicio de retina de Clínicas Sala 1. Doctora, la última pregunta, porque ya se nos acaba el tiempo, es evidentemente la alimentación también está vinculada con la salud visual. ¿Qué alimentos, qué podemos hacer para mejorar nuestra salud? ¿Vitaminas? ¿Qué podemos hacer? Gracias. Una de las recomendaciones siempre es mantener adecuado estado de hidratación, al menos consumir 1,5 litros a 2 litros de agua, cuestiones de alguna dieta balanceada. Básicamente las recomendaciones es con aumento de ingesta de alimentos antioxidantes, lo que requiere más pescado, carne magra, evitar mariscos, evitar carne de magra como de cerdo o de res en medida de lo posible, y obviamente productos procesados, porque todo esto en una situación evidentemente de estacionamiento
físico, en la cual de repente se llega ya a someter a cierta parte de la población, pues evidentemente puede llegar a aumentar los niveles de glucosa y descompensar básicamente un organismo, ¿no?, que es habitualmente sano, ¿no? Gracias, doctora. Nuevamente Romina Román, y no me gustaría que se fuera sin que antes nos contestara si hay una relación directa en el detonante o la agudización de estos padecimientos tan comunes de la vista como son la miopía y el astigmatismo con una prolongada exposición de los aparatos electrónicos. En pacientes que son pediátricos, es decir, en los pequeñitos, ¿no?, entre los primeros años de vida, entre los primeros 3 o 5 años que están en edad preescolar, el uso de dispositivos a una distancia corta evidentemente puede llegar a tener una miopización. Eso quiere decir un aumento en efectivamente estas alteraciones de lo que llamamos refracción. Evidentemente, el tener el uso constante de estos dispositivos puede llegar a modificar o alterar estos mecanismos de acomodación lejos y cerca, y sí, evidentemente, producir una alteración a mediano, largo plazo. No echemos en saco roto estas importantísimas recomendaciones de la doctora Beatriz Pérez Aragón. Ella es médico adscrito y jefe del servicio de retina y vitreo de las clínicas Sala 1. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, por el espacio para poder comentar estos temas. Gracias. Al contrario, y quédense con nosotros en Salud, Dinero y Amor. Sus amigas Claudia Villegas, María Elena Vega y una servidora Romina Román. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Ellas te apasionan. Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias.